Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, en este caso con la diputada de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, Cristina Calero. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias, un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Y muy importante, por cierto, los temas que vamos a mencionar, ya lo estábamos comentando algunos de ellos. Cristina, básicamente por actualidad, por esas últimas notas de prensa, comunicados que nos recibíamos por tu parte, en este caso, de solicitudes, de demandas en el Parlamento de Canarias, tiene que ver una de ellas con algo muy cercano, solo nos tenemos que ir hasta Arrecife, que es con el IES de Altavista. ¿Qué es exactamente lo que reclamas, Cristina? Sí, claro, les explico. La verdad es que hemos intentado siempre llevar de la mano el Parlamento con otro tipo de administraciones. Intentamos visitar en la isla asociaciones, colectivos, y en este caso la propia comunidad del centro educativo me decía: oye, Cristina, ¿te puedes pasar? Y abordamos el tema de infraestructura del Instituto de Altavista. A ver, resulta que este centro se crea como consecuencia de haber creado el Centro de Formación Profesional Sonsamas como centro integrado. Se mueve la comunidad educativa y se instala lo que antiguamente era el Mercedes Medina. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo un cambio de gobierno, en este caso entró el Partido Socialista y estaba pendiente la construcción de un aulario y adecuación también de las instalaciones de este centro. Pasan 4 años y el centro no tiene ninguna noticia al respecto. De hecho, en varias ocasiones se eliminan de los presupuestos del Gobierno de Canarias la partida que ya estaba destinada, ojo, incluso teniendo el proyecto de este aulario. Entonces dijimos, oye, vamos a preguntar en qué situación se encuentra el proyecto, qué perspectiva tiene la consejería ahora mismo, teniendo en cuenta que también es un gobierno nuevo que acaba de entrar, que solo lleva 6 meses, pero tenemos que empezar a tener esta demanda con las infraestructuras de la isla. Una de las reivindicaciones que hacíamos en general es, oye, en Lanzarote necesitamos retomar de nuevo el plan de infraestructura educativa, porque aunque la gente no sea consciente, no es solamente la demanda de un centro. Esto al final es como un puzzle. El movimiento que hagas en un centro va a tener consecuencias en otro y tenemos que ir supliendo todas las necesidades que tienen estos centros. Abordábamos la situación con el consejero de Educación, le decíamos la demanda de qué va a pasar con el aulario del Instituto de Altavista, es una demanda más que justificada, y también la adecuación de lo que viene a ser el entorno de la cancha, el resto de las aulas. Arrancamos el compromiso del consejero de Educación, de Poli Suárez, de que en su próxima visita a Lanzarote, en el mes de marzo, va a visitar este centro e intentar visitar otros centros también que tienen carencias graves o por lo menos imperantes, como puede ser el Centro de Educación Virgen de los Volcanes. También visitábamos hace poco con el director de ordenación el Instituto del César Manrique, que es un centro preferente motórico. ¿Y por qué hemos empezado por este tipo de centros? Porque tienen un alumnado con discapacidad, con necesidades motóricas específicas, y estamos intentando abordarlo de forma global, es decir, que no se aborde únicamente desde la perspectiva educativa, sino que la discapacidad se empiece a hablar en todos sus ámbitos. Cristina, ahora vamos con esto del alumnado con necesidades especiales y demás, porque además también has puesto un poco el foco sobre esto en el Parlamento de Canarias, pero sí quería preguntarte un poco, más allá de que todavía existen, evidentemente, y lo estás mencionando, carencias, y ojalá no fuese así, ¿no? Pero existen y muchísimas todavía en la isla de Lanzarote, en lo que son las infraestructuras educativas. Da la sensación, aquí lo hemos comentado, las visitas de Poli Suárez en este caso han sido varias desde que está este nuevo grupo de gobierno. Esto se está notando, se está palpando en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias, esas visitas, se está trasladando realmente la necesidad y se está teniendo en cuenta la isla de Lanzarote en el sector educativo. Totalmente. Fíjate, Paula, que has sacado un tema muy importante, y es que yo lo que comentaba en el Parlamento es, por mucha buena voluntad que tenga el profesorado por sacar adelante al alumnado, a esa comunidad educativa, oye, esto tiene que verse acompañado de la infraestructura. Si la infraestructura no es adecuada, no se puede dar clase, y es así de simple. Fíjate si se ha notado que desde que este gobierno ha empezado, hemos visto obras en diversos centros. Por ejemplo, el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsamas ha visto cómo comenzaban esas obras. Y si alguno piensa en qué ocurrió en estos 4 años pasados,
es que habíamos perdido la hoja de ruta que teníamos en materia de infraestructura educativa, y esto era un problema. El plan de infraestructura educativa parte del año 2018. Haberlo perdido ha supuesto para Lanzarote un fracaso, porque se ha parcheado los centros, pero no se ha ido más allá de qué quiere Lanzarote de aquí a los próximos 10 años o 20 años. Siempre digo que en materia de planificación tienes que planificar a corto plazo, pero también a largo plazo, porque la isla tiene una serie de demandas que no tienen otra isla. Por ejemplo, la isla del Hierro de La Palma está perdiendo población, no es el caso de Lanzarote. Entonces, no podemos crear una infraestructura educativa que solo nos sirva para un par de años. De hecho, los diputados nacionalistas, lo primero que hacíamos cuando abordábamos el presupuesto es: necesitamos proyectos. Y esta ha sido una de las prioridades, tener proyectos para luego poder traer los fondos, porque otra de las cuestiones que nos encontrábamos cuando abordábamos los anteriores presupuestos es que Lanzarote perdía dinero porque no se ejecutaba o porque no tenía proyecto, y esto no lo podíamos permitir. Entonces, varias de las enmiendas que presentábamos en el presupuesto del Gobierno de Canarias para este año, 2024, era: oye, vamos a abordar qué ocurre con la situación de Playa Blanca, que necesitaba ampliar el SEO, qué ocurre también, por ejemplo, en Costa Teguise. Vamos a tener que tener un instituto nuevo o un SEO, ya se verá, pero en qué estado estaba ese proyecto, qué es lo que pasa, por ejemplo, en el municipio de Tinajo, que demandaba esa cancha, esa cubierta para poder tener un pabellón. ¿Qué ocurre también con el Save Titerroy, que es uno de los edificios más antiguos que tiene Arrecife? Entonces lo abordábamos como proyecto de isla, y como te decía, tener en cuenta que esto es un puzzle, que no se puede tener en cuenta solamente un municipio, y teníamos como prioridad que todos los municipios fuesen atendidas sus demandas. ¿Y qué pasa con Costa Teguise, Cristina? Porque es ha creado bastante polémica, me refiero entre el gobierno del Partido Socialista y ahora ustedes, un poco un cruce de versiones, ¿no? Y de acusaciones, en el sentido de, hemos visto ese presupuesto de este 2024 del gobierno de Canarias, y parece que no estaba o no parecía ese nuevo centro en Costa Teguise, y por tanto la desaparición de esos famosos barracones. ¿Cuál es la situación? La situación es que está aprobado el presupuesto para el año 2024, el proyecto sí es verdad que tenía que hacer alguna modificación y se está abordando esa modificación, pero la enmienda que presentábamos el grupo nacionalista, los diputados de Lanzarote concretamente, era que se planteara ya este proyecto, y está recogido ya en el presupuesto. Está recogido en el presupuesto. Bueno, sí. Pues una gran noticia, desde luego, para que esté ya pintado, digamos, en el presupuesto. Más allá de lo que estamos comentando de proyectos que ya están, vuelvo a repetir, pintados, que están visualizados en ese presupuesto 2024, también hay intención, como bien mencionabas, de crear nuevos proyectos para aquí, para la isla de Lanzarote, aunque no estén dentro de esos presupuestos, pero yo imagino que independientemente de eso tendremos que ir mirando un poco más a largo plazo también, ¿no? Proyectos y servicios, es decir, siempre digo que no podemos solicitar unos especialistas concretos hasta que nosotros no abordemos la situación en materia de infraestructura. Por ejemplo, otra de las cuestiones que abordábamos eran los centros de salud, ampliación del centro de salud de Tinajo, ampliación del centro de salud de Playa Honda, una obra también en el centro de salud de San Bartolomé, y luego, una vez tengamos estas obras y estén terminadas, oye, vamos a abordar qué tipo de servicios hacen falta ahí, porque demandar a los profesionales sin tener la infraestructura carece de sentido. Claro. ¿Qué prioridades tenemos, por ejemplo, para la isla de Lanzarote? Dependencia y discapacidad. Ha sido un problema estructural en general de Canarias, pero que en los 4 años anteriores se ha visto agravado de una forma descomunal. Y siempre digo que a cada uno le duelen sus problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero cuando tú te encuentras a familias con este tipo de situaciones, oye, es que tu día a día depende de esto, tu día a día depende de que tú tengas una evaluación de discapacidad, tu día a día depende de que a ti te llegue la ayuda de dependencia para poder acudir a los profesionales. Entonces lo que estamos abordando con la consejería es que se realice un plan de choque para la isla de Lanzarote en esta materia. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que abordábamos, materia de juventud. No podemos tratar a todo el sector juvenil de forma igual, porque una persona de 15 años no tiene las mismas necesidades que una de 20, que una de 30 o que una de 35. Entonces, los próximos temas que abordaremos en el Parlamento, por ejemplo, materia de vivienda para la isla de Lanzarote, y qué pasa en materia de vivienda también para los jóvenes. Siempre digo que somos la generación crisis, y tú lo sabes bien, Paola, hemos vivido empatando una crisis tras otra. Nuestro proyecto de vida se retrasa
continuamente. Sí. Y uno de los principales problemas que más le preocupaban a los jóvenes en Canarias era la vivienda, con lo cual lo abordaremos en las próximas semanas. Déjame regresar por un momento al tema de la dependencia y la discapacidad y este asunto, y llevarlo también al sector educativo, Cristina, porque recientemente también has expuesto un poco el problema que hay con la carencia de terapeutas ocupacionales en los centros educativos. ¿También existe un compromiso firme por esta parte? Sí, y fíjate que es un problema heredado de la legislatura anterior, porque hubo un cambio normativo, la figura de los terapeutas ocupacionales son vitales para las personas, especialmente las que tienen discapacidad motórica, porque su relación con el entorno depende de este tipo de profesionales. Entonces, lo que abordábamos con la consejería es por qué se ha retrasado la asistencia de estos profesionales en algunos centros educativos. Es cierto que no ha pasado en todo, pero oye, es que se nos va el día a día, porque una persona con discapacidad motórica necesita de este profesional para su proceso de aprendizaje y poder desenvolverse en su entorno. Había un cambio normativo, como decía, son profesionales sanitarios que se incorporan al ámbito educativo y ya la consejería lo está abordando. Creemos que en estas próximas semanas, justo después de carnavales, ya esté solucionado. Ah, pues mira, una gran noticia, desde luego, porque yo creo que al final son asuntos, quizás estas necesidades especiales y demás, como puede ser, me viene a la cabeza porque en función también al caso que tengamos más cercano, pues oye, conocemos más de una cosa que de otra, ¿no? Por ejemplo, el autismo, el TEA, ¿no? Que además cada vez, no sé si hay más o se conocen más y se visibilizan más casos. Hay mejor diagnóstico. Exacto, hay mejor diagnóstico, exactamente. Entonces, evidentemente, al igual que las familias y los propios niños y niñas, los cargos públicos, los gobiernos también tendrán que ir actualizándose y modernizándose, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que una cosa es ir actualizándose y modernizándose y demás en torno a este asunto, y otra cosa es que yo creo que ya vamos demasiado tarde en Mira, este tema. siempre digo algo y tenemos dos opciones en política, preocuparnos o ocuparnos. Yo prefiero ser de las que se ocupan. No puedo estar mirando hacia atrás qué es lo que no se hizo. Sí que recojo el guante y digo, vale, esto es una tarea pendiente y tenemos que empezar a solucionarlo. Y aquí hay que tener claro una cosa, y es que las administraciones han fallado a las personas con discapacidad. En general, no ha sido una administración concreta, han sido todas, porque vamos tarde en todas las infraestructuras, en todos los servicios, en la adaptación a esa accesibilidad universal y en prestación de servicios. Ya no podemos hacer nada con lo que ocurrió en el pasado, pero sí que podemos ocuparnos en la situación que estamos ahora. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el Parlamento de Canarias no subtitulaba los vídeos ni los plenos, simplemente si había un pleno específico, sí que lo hacía. Entonces, el Grupo Nacionalista hace una propuesta para esta legislatura y se empiezan a subtitular desde este mandato, con lo cual uno se plantea, oye, con lo sencillo que hubiera sido, con estos servicios que ya se planteaban antes, ¿cómo es posible que antes no se realizara? El tema, decías, de personas con autismo. Me he reunido con las dos asociaciones principales de Lanzarote y los temas que presentamos en el Parlamento siempre son demandas o de las familias o de las asociaciones, porque ellos son los que mejor nos pueden contar qué necesidades tienen, cuál es su día a día y cómo podemos ayudarles. Por ejemplo, con la cuota cero de comedor, que fue uno de los primeros temas que abordamos en el Parlamento y que logramos que se estableciera esa cuota cero para todas aquellas personas que estuviesen en las aulas en clave, porque es que era de justicia social. Si a ti tu currículum te dice, oye, usted tiene que tener el comedor para promoción de su autonomía, para adquirir ese aprendizaje, porque las familias tienen que pagarlo. Era simplemente abordarlo desde esa perspectiva de justicia social y logramos que se estableciera gracias al consenso de la Consejería de Educación. A veces es ponerse en el lugar simplemente de esas familias y de esas personas, ¿no? Que a veces cuando no nos toca tan de cerca parece que, pues bueno, pasamos de largo. Has mencionado el tema de las aulas en clave, Cristina, que yo no sé si también han percibido ustedes que hacen falta más aulas en clave. Lo digo porque, por ejemplo, en todo el norte, creo, o sé de gente que precisamente se ha tenido que ir hasta la otra punta de la isla, porque no hay en el norte de la isla, por ejemplo. Este tema también, y sí que hay niños con esas necesidades. Sí, este tema lo abordábamos también con una de las asociaciones de personas con autismo, y no se trata solo de tener el aula en clave, sino dotarla de todos los recursos necesarios. Y hay una complicación, además, que tiene que ver con el ámbito normativo y que también estamos trabajando con la Consejería de Educación, que es la figura de los auxiliares.
Exactamente. Porque va un poco hilado una cosa con la otra. Al final son problemas que se encadenan uno con otro y te das cuenta que no puedes estar parcheando. Tiene que haber una hoja de ruta en materia de discapacidad y abordarlo de forma integral. ¿Por qué saco a colación el tema de los auxiliares educativos? Porque prestan su servicio en horario lectivo, es decir, lo que está en clase, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos esos servicios complementarios, como puede ser la recogida temprana, el transporte escolar, no cuentan con este tipo de perfiles profesionales. Una de las cosas que abordamos con la consejería es, oye, si queremos dar a todos los niños y niñas el mismo servicio, la misma oportunidad, esto hay que solucionarlo. Otra cuestión, por ejemplo, que nos demandaban las familias, también que se le diera formación a las auxiliares educativas, en este caso, en materia de autismo o de discapacidad, por ejemplo, motórica o discapacidad sensorial, que a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque son profesionales que tratan día a día con personas que necesitan múltiples recursos y tienen necesidades completamente distintas. Entonces vamos a ayudar a estas profesionales a que tengan esa formación. De hecho, la consejería ya está en la redacción de un nuevo pliego de condiciones, porque este personal no es personal de la consejería. Claro, es personal, claro, entiendo. Sí, que al final, es, como tú dices, es un poco cuestión de que hay que ir reciclándose y que hay que ir adaptándose a todo lo que estamos viendo, evidentemente. Con todo lo que me estás contando, Cristina, todo esto entiendo que está pensado o que está pintado o visualizado en el presupuesto. Quiero decir, vamos, que está satisfecha con los presupuestos del Gobierno de Canarias, hablando claro, y con cómo queda la imagen de Lanzarote, el puesto de Lanzarote en ese presupuesto del Gobierno de Canarias. Lo digo porque han sido bastante polémicos. Mira, hay veces que uno tiene que ser coherente con las palabras que emite. Y después de la situación del volcán de La Palma, en la que todos decíamos, oye, todos somos La Palma y entendemos la necesidad de La Palma, era evidente que esta isla iba a necesitar, en materia presupuestaria, pues más fondos que la isla de Lanzarote, porque su situación no es la misma. Entonces, a mí no me preocupa que La Palma quede por delante de Lanzarote en materia de presupuesto. Me preocupa que los presupuestos de Lanzarote se ejecuten, porque habíamos visto partidas que perdía Lanzarote en materia de infraestructura hidráulica, en cuestión de los molinos, por ejemplo, eólicos, en cuestión también de infraestructura educativa, y tengo que decirlo, a final de año veíamos que los fondos RAN, esos fondos que están destinados, pues por ejemplo, para pérgolas, para sombras, en los centros educativos, no se habían ejecutado. Y esto teníamos que abordarlo con la consejería. ¿Cómo es posible que por un lado te estés manifestando diciendo, oye, es que estos centros no se ha hecho nada? Es que en 4 años me gustaría que alguien me dijera qué se ha hecho en Lanzarote, por ejemplo, en materia de infraestructura educativa. No se había hecho nada, no se había hecho un refuerzo del equipo de valoración de discapacidad o del equipo de valoración de dependencia. Se aprobó una ley de servicios sociales con su correspondiente catálogo y el catálogo no recogía cuánto cuesta un servicio. ¿Tú crees que un servicio cuesta lo mismo en la isla de La Graciosa que en la isla de Lanzarote? Evidentemente que no. Al igual que tampoco cuesta igual este servicio en Lanzarote que, por ejemplo, en Tenerife. No tener recogido este tipo de dotaciones ha hecho que perdamos ese tipo de servicios. Recuperábamos también en materia presupuestaria el centro de Taiche, el centro de mayores de Taiche. Íbamos a perder esos fondos. En agricultura también íbamos a perder varias partidas y de varios millones de euros, con lo cual me preocupa que esas partidas se ejecuten y que Lanzarote tenga hoja de ruta con los proyectos correspondientes. Pero el grupo de gobierno anterior dice que nunca estuvo en riesgo ese dinero. Sí que estuvo, y fíjate, si esto... El de la residencia, al menos, digo, sí. Hablo del que sé 100% Ahora seguro sí que, en declaraciones de ellos. Sí que estuvo en riesgo este proyecto, porque de hecho tuvimos que presentar una enmienda a este presupuesto porque el siguiente no lo recogía, con lo cual es evidente que sí estuvo. Tuvimos que presentar la enmienda para poder rescatar ese dinero y que apareciera este dinero de nuevo en los presupuestos del año 2024, porque al no haberse ejecutado, a la vista está que no se inició la obra de este centro. Al no haberse ejecutado esos fondos, el Gobierno de Canarias decía, oye, ¿para qué voy a transferir unos fondos si esta infraestructura ni siquiera ha empezado? Con toda la lógica del mundo. Con lo cual hay que ocuparse, más que preocuparse, de que estos fondos se ejecuten, y esta ha sido una de las prioridades que teníamos. E independientemente, Cristina, de que comenten ustedes esto de que lo importante es la ejecución de ese dinero que está pintado en ese presupuesto,
¿Crees realmente que independientemente de esto se está siendo ambicioso en esos presupuestos para Lanzarote? Se está siendo ambicioso y además se está siendo consecuente. Estamos abordando en el Parlamento de Canarias temas muy interesantes para la isla de Lanzarote, como por ejemplo una estrategia específica de economía azul. Hay una estrategia general para todo el archipiélago, pero lo que estamos demandando es que se atienda a las particularidades de cada isla. ¿Por qué es interesante? Porque la economía azul ahora mismo es el futuro. Es decir, tenemos una particularidad archipelágica y podemos aprovecharla para esa diversificación económica que siempre estamos hablando. Sabemos que tenemos que hacer algo más que atender al sector turístico y este es una buena piedra angular para crear una nueva forma de economía en Canarias. Otra propuesta que abordábamos también en el Parlamento de Canarias es la economía social. ¿Por qué? Porque supone llegar a todos aquellos rincones donde la administración no llega. Por ejemplo, en materia de servicios de bienestar, cómo vamos a atender a las personas dependientes. No somos conscientes de que la dependencia en los últimos 5 años ha aumentado un 23%, que se dice pronto, y hay una previsión de que aumente en los próximos años. ¿Cómo vamos a atender nosotros este tipo de perfiles profesionales si no los creamos desde la formación profesional, desde las universidades? Entonces, es otra estrategia que estamos planteando también para la isla de Lanzarote. Pues desde luego que pinta muy bien, es verdad que las cosas, claro, cuando se anuncian y demás, la gente siempre dice, pero ¿será real? ¿Pero será...? Claro, aquí en este caso debería de ir incluso un poco más rápido de lo habitual, porque como bien comentas, estamos hablando de proyectos que ya, cuando hablamos de infraestructuras y demás, todas las que hemos comentado, estamos hablando de proyectos que ya están hechos y que ahora hay que ejecutar, ¿no? Con lo cual, quiero decir que no es un dinero para hacer un proyecto, sino que son proyectos que ya están pintados, con lo cual debería ir al menos un poquito más rápido, ¿no? Eso es lo que intentaremos, por lo menos, que sea lo más rápido posible, con paso firme y seguro, pero que llegue a Lanzarote lo antes posible, porque, como digo, se nos va la vida en ello, en algunas cuestiones. Totalmente, y además estamos hablando de servicios básicos, imprescindibles y fundamentales en la isla y en cualquier sitio, pero especialmente en Lanzarote, que tenemos todas estas carencias que hemos mencionado. Pues Cristina, muchísimas gracias y ojalá sea así, ojalá se pueda ejecutar, ojalá llegue ese final de año y digamos, oye, pues se ha ejecutado todo eso que teníamos y veíamos pintado en ese presupuesto, ¿no? Espero que sí, gracias por la oportunidad de contarlo y espero que la próxima vez traigamos mejores noticias. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Cristina, gracias. Y a todos ustedes, nada, muchísimas gracias por estar un día más también escuchándonos, no se vayan, estamos de jueves y terminamos la jornada con tertulia política.